Padichiratu, Elizabeth Olvera Vázquez, Ishazá de Guisilula. Soy la maestra Elizabeth Olvera Vázquez, abogada indígena, titular de la Dirección de Justicia Intercultural de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les envío un saludo en mi lengua zapoteca, que es mi lengua materna, para compartir el presente mensaje del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que cada año se conmemora el 9 de agosto. La fecha establecida por las Naciones Unidas abre la oportunidad para reconocer el valor que tiene la diversidad cultural en las sociedades democráticas, los aportes históricos que como pueblos indígenas hemos realizado para incluir la pluriculturalidad en el Estado. Asimismo, para visibilizar nuestros sistemas normativos, formas de organización comunitaria, territorios ancestrales y prácticas culturales que hasta nuestros días continúan revitalizando a nuestros pueblos. La conmemoración nos recuerda el compromiso internacional que tienen los estados para garantizar y proteger los derechos tanto individuales como colectivos de los pueblos indígenas, como son los derechos a la no discriminación, a la tierra y territorio, a la libre determinación, a la autonomía, la autoadscripción y las garantías judiciales con pertinencia cultural en los procesos que se ven involucrados las personas indígenas. En México, de acuerdo con el Censo Poblacional del 2020, 23.2 millones de personas de 3 años y más se autoidentifican como indígenas, lo que equivale al 19.4% de la población en este rango de edad. Más de 7 millones de personas hablan alguna lengua indígena. Las entidades federativas con mayor porcentaje de población hablante de lengua indígena son Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Guerrero. Derivado de la desigualdad, el racismo estructural y los contextos de violencia que históricamente han atravesado los pueblos indígenas y sus territorios, los han colocado frente a distintas barreras significativas que han dificultado el acceso efectivo a los derechos humanos. De acuerdo en la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2022, el 45.3% considera que sus derechos se respetan poco o nada en México. Los motivos más frecuentes de discriminación son la forma de vestir o arreglo personal, identidad étnica y la manera de hablar. El 54.6% percibió actos de discriminación en las oficinas o servicios de gobiernos y el 48.8% refirió vivir dichos actos en tribunales y juzgados. Frente a este contexto de discriminación y desigualdad, se presentan retos significativos en el sistema de justicia para garantizar los derechos tanto individuales como colectivos de los pueblos indígenas. Para contrarrestar esta tendencia, la Corte ha reiterado en distintos precedentes el deber que tienen las autoridades judiciales para garantizar los derechos de las personas, pueblos y comunidades indígenas y juzgar con perspectiva intercultural, con la finalidad de prevenir actos de discriminación y vulneraciones a sus derechos en juicios y procedimientos de diversas materias. Entre las resoluciones están la obligación de juzgar con perspectiva intercultural en los casos que involucren a las personas de pueblos y comunidades indígenas, ya que permite cumplir con las obligaciones establecidas en los artículos 1 y 2 constitucional y garantizar la eficacia en todos los demás derechos de los que son parte. Además, la Suprema Corte ha desarrollado una definición de la perspectiva intercultural como un método de análisis que estudia las relaciones de poder entre personas que forman parte de distintas culturas, que establecen el diálogo entre dichas culturas como algo deseable y posible, identifica la demanda de derechos y las condiciones que impiden su pleno cumplimiento en contextos donde la multiculturalidad es un hecho social, como sucede en México. Asimismo, la Corte ha remarcado que en los juicios o procedimientos en los que sean parte las personas de pueblos o comunidades indígenas, en todo momento sean asistidas por personas intérpretes y defensoras que tengan conocimiento de su cultura y su lengua, sin distinción a las etapas procesales o instancias, por lo que se debe observar en cualquier momento. También la Corte ha sido enfático en dejar claro que las personas indígenas tienen el derecho al acceso a medios de telecomunicación, derecho a hablar y preservar sus lenguas maternas. De igual forma, la Suprema Corte ha determinado que la identidad indígena no requiere ser probada ni demostrada por la persona, pues es el derecho a expresar la identidad como un derecho constitucional y convencional, y no requiere ser demostrada,
En este sentido, la Suprema Corte ha sido enfática en remarcar que ésta determina quién es indígena le corresponde a la persona y no al Estado. En esta conmemoración es indispensable seguir promoviendo los precedentes que ha emitido la Suprema Corte sobre los derechos de las personas, pueblos y comunidades indígenas, así como la perspectiva intercultural que abone a la generación de una cultura de respeto por la diversidad cultural y los derechos humanos, para que ninguna persona se quede atrás. Asimismo, hay que recordar que estamos en el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas del Mundo del 2022 al 2032, proclamado por las Naciones Unidas, que remarca el llamado sobre la difícil situación que enfrentan muchas lenguas indígenas en el mundo, por lo que es necesario movilizar a las partes interesadas y los recursos para su preservación, revitalización y promoción.